Si tengo esas 6, 8 horas semanales, ¿cómo las voy a distribuir? Sí, primero hay que definir la mejor estructura. Vamos a decir, tomando el mismo ejemplo, si tienes de 6 a 8 horas, ¿cómo es mejor repartirlos? ¿En 4 sesiones? ¿En 5? ¿En 6? Y en lo personal, prefiero que sean más sesiones a la semana. O sea, que esas 6, 8 horas no las repartas en 4, sino en 5 o 6 sesiones de preferencia. ¿Por qué? 1, 2. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este cuarto episodio en el podcast de Normalizados. Yo soy Héctor John. Yo soy Freddy Cruz. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un perfil de ciclista súper específico. Aquel que trabaja de 8 a 6 o de 9 a 5, que tiene familia, que tiene horarios variados, entrenamientos inconsistentes, que igual en la semana junta, pues no sé, 2 a 3 horas, el fin de semana puede ser 4 horas quizá como mucho. Vamos a decir que un total de 6 a 8 horas. Así que si este perfil resuena contigo, pues este episodio es específicamente para ti. Y el día de hoy te vamos a compartir específicamente, pues si realmente puedes mejorar con esta disponibilidad de tiempo, cómo distribuir tus sesiones efectivamente para tener mejor progreso. ¿Qué pasa si un día, pues, fallas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué sesiones intercambiar? Si es que las tienes que intercambiar. Si es necesario meter gimnasio o no. Temas de nutrición. Vamos a develar algunos de los mitos más populares, contestar algunas de las preguntas más recurrentes en este tipo de perfil. Y por supuesto también vamos a revisar el caso de un atleta específico, la temporada de un atleta con esta disponibilidad de tiempo para que no todo se quede en la teoría, sino realmente también verlo en la práctica. Recuerda que si nos estás escuchando en formato podcast, estamos también en YouTube, sobre todo en la parte un poco más práctica donde vemos los ejemplos, pues ahí te puede servir mucho para apoyarte con el tema gráfico y pues está un link por aquí debajo si nos quieres visitar ahí en el canal. Así que antes de meternos completamente a la semana como tal, pues Freddy, si nos puedes explicar un poquito qué pasa con el perfil de ciclista que tiene esta disponibilidad de tiempo, qué es lo primero que sacrificas o también qué es lo primero que priorizas, ¿no? Volumen o intensidad. En estos perfiles, lo que se termina sacrificando es el volumen, porque pues es lo que no disponen, ¿verdad? Es de lo que están limitados. Y pues bueno, al final de cuentas estamos hablando de gente con poco tiempo y pues esto significa que tenemos que priorizar los entrenamientos de intensidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema aeróbico, que es el sistema oxidativo, se mejora con el tiempo, con el volumen. Sí, ese es el que mejora. Entre más tiempo hagamos, sigue mejorando, pero si no disponemos de tanto tiempo, pues no tiene sentido querer dedicarle mayormente a este sistema oxidativo. Sí, o sea, llega un punto en el que si estás limitado entre 6 a 8 horas de entrenamiento, el hacer 6, 5, 6, 7 horas a la semana de baja intensidad por querer seguir mejorando este sistema, pues va a haber un punto en que ya el sistema ya no se va a estimular. O sea, entonces ahí es donde realmente entra la importancia de la intensidad, ¿no? Exacto, sí, para estos casos, como lo trabajo en lo personal, es un modelo piramidal, ¿sí? ¿Qué es esto? Recordemos que habíamos hablado en otros videos de que evitar la zona gris, ¿verdad? La zona de media alta intensidad, la zona 3, la zona 4, que es la tempo, sweet spot, umbral, etcétera. Pues bueno, para estos casos, en estos casos sí aplico más un modelo piramidal, ya que este tipo de intervalos am, puedes acumular más tiempo sin generar tanta fatiga. Entonces, por hora invertida, te dan más estímulo que la pura zona 2 y también am, te generan menos fatiga que los trabajos de alta intensidad como son los de V2 Max, los de FRC, todo eso. No significa que no trabajemos, que no hagamos intervalos de V2 Max y eso, que ahorita vamos a platicar más de eso, pero en sí el core del trabajo para para estos atletas es un poco más piramidal. Ok, ok. O sea, con los atletas que disponen pues más tiempo, sí evitas la zona gris porque en ese volumen de horas
pues esa zona gris te va a acumular más fatiga que vas a necesitar para los otros entrenamientos de intensidad. Pero aquí, como no tienes tantas horas, pues ese entreno específico en tempo, sweet spot, pues realmente no te va a acumular tanta fatiga como si lo hicieras en los otros casos, ¿no? Sí, o sea, para las personas que tienen, no sé, 14, 16, 18 horas, 20 horas para entrenar, como tienen tanto tiempo disponible para entrenar, si les pones trabajos de tempo, sweet spot, en una sesión de una rueda de 2, 3, 4 horas, podrían acumular 2, 3 horas de tempo, sweet spot, ¿no? Entonces, aquí ya sí es mucha fatiga lo que se genera. Pero para estos atletas que, no sé, entre semana tienen una hora y media total de entrenamiento, contando calentamiento, recuperación entre intervalos y enfriamiento, realmente no pueden acumular tanto tiempo en esa zona. Sí, siempre nos basamos mucho en el tiempo en la zona. Entonces, en estos casos, pues no les afecta tanto o no pueden simplemente acumular tanto tiempo como quiera y pues pueden recibir buenos estímulos sin generar tanta fatiga. Ahora, nuevamente, no significa que no les trabajamos la alta intensidad, o sea, por bloques, si después de realizar un bloque largo de tempo sweet spot, nos pasamos un bloque de VO2 max o de FRCs, ya cuando entramos a la alta intensidad, aquí polarizo más. Sí, porque nuevamente cuando tú entras a un bloque de alta intensidad necesitas, o sea, estos generan más fatiga y necesitas recuperarte más. Entonces, las sesiones entre medio de de estas sesiones de alta intensidad necesitan hacer más leves en intensidad, ¿no? Entonces trabajas más polarizado. Ok. Y para los que no conocen el tema polarizado, y lo vamos a tocar superficial porque creo que ese sería motivo para un episodio completo, pero vamos a decir que es el famoso 80-20, ¿no? Vamos a decir que en las sesiones fáciles, pues realmente son fáciles para poder estar preparado para las sesiones intensas, ¿no? Correcto. Sí, y por ejemplo, también en lo polarizado, en las sesiones fáciles, que son las sesiones de endurance, manejan un endurance, yo le llamo un endurance más barato. O sea, una zona 2 más baja, o sea, dentro del rango, pero lo más bajo posible para seguir recibiendo los estímulos de la zona 2, pero con el menor estrés posible. Y cuando trabajas un poquito más piramidal, pues puedes trabajar la zona 2 un poco más mediana, ¿sí? Entonces sí cambia un poquito el tema. Oye, a ver, y ahorita que estabas comentando sobre el tema de que pues 1 hora y media ya incluyendo el calentamiento y así, eh, ¿qué es lo mínimo, por ejemplo, que podrías poner de calentamiento como para realmente pues aprovechar ese tiempo que dispones para la calidad de la sesión? Mira, como los intervalos que se hacen, si te toca tempo, sweet spot, sí necesitas calentar, siempre se necesita, pero no es tan súper crucial como si se tocaran unos sprints a tope o o unos intervalos de V2 max. Entonces, digo, como queremos maximizar todo lo que se ponga, con todo lo que se pueda, digo, poniendo como ejemplo, en una hora y media, sí puedes que el calentamiento total sea de 20 a 30 minutos y de ahí ya tienes bastantito tiempo para meter intervalos, ¿verdad? Más o menos, y si tienes una hora, que es todavía más reducido, pues probablemente 15, máximo 20 minutos, donde sí haces un protocolo de calentamiento progresivo. O sea, lo que siempre me gusta hacer es, si lo vemos por zonas, un calentamiento progresivo de zona 1 a zona 2, donde cada 2 3 minutos le vas subiendo de 5 en 5 watts o de 5 a 10 watts. Y también durante esos 15 20 minutos, lo que me gusta mucho hacer a mí es agregar 3 aceleraciones de 1 minuto. No son sprints, son aceleraciones. Pueden ser sentado de alta cadencia, arriba de 100 RPMs. ¿Para qué? Para que te agites un poquito más, que se eleve más la frecuencia cardíaca y 3 aceleraciones de 1 minuto y con, no sé, 1 minuto de recuperación. Las aceleraciones hacerlas a una zona 3 más o menos, a un 80% o zona 3 RPD 5 o 6. Entonces nada más para empezar a mover las piernas y luego ya alistarte para el set principal, ¿no? Y en ese caso, en su contraparte, ¿qué tanto importa el enfriamiento? O pues podrías literal ya parar y vámonos. Mira, no hay todavía evidencia súper mega clara que realmente el enfriamiento sea mega crucial. Digo, a lo mejor también porque es difícil comprobarlo, ¿verdad? Que realmente te beneficia. Puede ser mucho placebo, pero para esto sí lo puedes recortar un poquito más, a lo mejor de 5 a 10 minutos de enfriamiento.
No necesitas más de 10 minutos realmente. Si lo quieres acortar un poquito más, 5 minutos. Sí, no te recomendaría que termines el intervalo y te bajes así directo, pero de 5 a 10. ¿Y el enfriamiento también lo haces progresivo? O sea, poco a poco, o ahí sí te puedes ir directo No, ahí zona sí te uno. puedo decir la verdad que zona uno, o sea, de hecho no te tienes siquiera que fijar en los watts, RP de 1 2, muy fácil a muy, muy fácil, y mover las piernas nada más, cambio ligero y relajar nada más. Hay una pregunta súper importante que muchos hacen, este perfil, y es, a ver, ok, dispongo de poco tiempo, ¿qué hago con el gimnasio? ¿Pones gimnasio o no pones gimnasio? ¿Qué sacrificas en este caso también? Sí, sí, esa es una pregunta interesante y aquí depende de qué se esté buscando. ¿Ok? Si se está buscando rendimiento o salud, que no son lo mismo, el máximo rendimiento no necesariamente significa salud, de hecho, incluso hasta algunos corredores World Tour admiten y ellos dicen, lo que hacemos no es sano. Bueno, hay muchas opiniones divididas, pero bueno, en estos casos sí, rendimiento, salud. ¿A qué me refiero con esto? Si buscas salud, por temas de salud, que sí, o sea, la mayoría de nosotros, al final de cuentas, que no somos profesionales, pues buscamos mejorar la salud, ¿verdad? Pero hay unos que pues, a lo mejor somos más ganchados y decimos, yo sé que lo que estoy haciendo tampoco me está mega dañando, entonces, pues ponme a entrenar lo más que pueda y para mejorar, para maximizar mi rendimiento lo más que pueda. Entonces, pero bueno, si lo ves también si le das prioridad a la salud, ya sabemos que, por ejemplo, el VO2 Max, que ya lo hemos platicado en los otros episodios, el VO2 Max es un indicador clave de salud de longevidad. Entre más VO2 Max tengas, más vives. Y el músculo también lo es. ¿Ok? Entonces, literal, la cantidad la masa muscular es un indicador importante de salud de longevidad. Entonces, el ir al gimnasio, pues construye masa muscular y eso se traduce directamente a más salud. ¿Por qué? Porque mejora tu perfil hormonal, te ayuda a mantener la densidad ósea o te la fortalece, que por ejemplo, para las mujeres es muy importante, previene lesiones, mejora tu salud metabólica, la sensibilidad a la insulina, y con los años se vuelve esto clave pues, para frenar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular cuando envejecemos. Si lo ves por tema de salud, definitivamente sí sacrificaría algo de bicicleta. ¿Cómo? Un ejemplo. Si el atleta tiene 6, 8 horas para entrenar, que entre semana tiene 1 hora, 1 hora y media, vámonos a 1 hora y media, yo quitaría 20, 30 minutos de bicicleta y le pondría fortalecimiento. Bueno, si tiene 1 hora sí es un poquito más complicado, pero probablemente, nuevamente, si vemos por tema de salud, probablemente sacrificaría un día de bicicleta y pues convertirlo en sesión de gimnasio, de fortalecimiento. Ok, o sea, con una vez a la semana es suficiente. Sí te ayuda a generar cierta masa muscular. Preferentemente sí son dos, pero con una que metas a la semana es bueno porque, a ver, otros 2 días puedes indicarle al cliente que haga ejercicios de core. Terminando de entrenar, que te toman literal 5 o 10 minutos, o sea, express. Entonces puedes como que de cierta manera improvisar un poquito para que sean una sesión y media a la semana o dos que se conviertan, ¿no? Más o menos. Ok. Y sin entrar así súper específico, porque igual también ese va a ser un tema para otro episodio completo, pero ahí, por ejemplo, en el trabajo de gimnasio, te enfocarías en, yo sé que pues va a variar también del atleta y en esa progresión quizá que haces, pero te vas a enfocar más en trabajo como de solamente peso corporal o vas a meter más bien, pues mucho peso, pocas repeticiones, así como un general, ¿no? Eso es buena pregunta. Es como todo, se hace por fases. Vamos a trabajar por fases donde comenzamos, dependiendo de dónde parte el atleta, ¿verdad? Pero si es nuevo en el tema del fortalecimiento, es empezar con tu propio peso para evitar lesiones, todo eso por la falta de fuerza. Además de que no te puedes parar al día siguiente si te agarras haciendo sentadillas con peso pesado. Entonces, Sí. para hacerlo progresivo, con tu propio peso y de ahí ya ir agregando el peso, repeticiones. Por ejemplo, se le llama, no sé, la fase de hipertrofia donde le agregas peso y haces entre 10 a 15 repeticiones. Después de eso, le agregas más peso en la siguiente fase, en la fase de fuerza, y reduces las repeticiones entre 5 a 8 repeticiones.
y luego ya después más fuerza, le agregas más peso entre 3 a 5 repeticiones y luego ya, no sé, la fase de potencia, donde le reduces un poco el peso para que puedas levantar más rápido las pesas y te mantienes en repeticiones bajas de 3 a 5. Pero ya, por ejemplo, la fase de potencia ya es para alguien más experimentado porque son más agresivos los movimientos. Entonces también depende del contexto del atleta. Pero sí, en resumen, vas cambiando las fases y sí, lo podemos hablar en otro episodio más a profundidad, pero para temas de rendimiento, o sea, si quieres que el gimnasio te ayude, así que esté comprobado que te ayude el rendimiento, tienes que cargar pesos pesados. Sí, o sea, llega un punto en el que el cargar tu propio peso, aunque hagas 30, 50 repeticiones, ya no te va a dar ningún beneficio en rendimiento. Te lo va a dar mucho más la fase de esfuerzo, la fase de potencia, donde se cargan ya pesos pesados, 70-80% de tu RM, que es tu repetición máxima, el máximo peso que puedes levantar una sola vez. Trabajar al 70-80% de eso y ya hacer pocas repeticiones. Eso es lo que más te da rendimiento. Ok. Bueno, y eso nos conecta perfectamente a la siguiente pregunta es, ok, bueno, eso fue en el tema de salud, pero ¿qué pasa si alguien con esa poca disponibilidad ahora pues más bien busca mejor rendimiento? Sí, ese es el otro caso, ¿verdad? El que dice, a mí está bien, yo sé que lo que hago me va a dar salud como quiera, me importa más el rendimiento, pero tengo poco tiempo para entrenar. Ahí no metería el gimnasio. Ahí ahora sí que como disponen de tan poquito tiempo, 6, 8 horas a la semana, buscaría maximizarlo todo en lo que hacen, que es la bicicleta. Claro, sí depende también, por ejemplo, del contexto, porque hay veces que el deportista tiene su composición corporal no es la adecuada, o sea, tiene ya sea sobrepeso. Entonces, en esos casos, incluso sí comienzo las primeras semanas o los primeros mesecitos con trabajo de gimnasio, aunque tengamos que sacrificar la bicicleta. Y ya una vez que agarra cierto nivel, cierta composición corporal, ahora sí, ya quieres que nos enfoquemos en el performance tal cual, como completamente, y ahora sí ya quitamos el gimnasio, ¿no? Ok, me imagino que esta conversación para pues atletas que quizá nunca han ido al gimnasio, por ejemplo, o que de alguna forma dicen, oye, pues tengo poquito tiempo, pero me estás diciendo que también meta gimnasio. Este era un poquito complicado, ¿no? De convencer a veces de que el gimnasio sí es benéfico. Sí, sí es bien difícil porque para empezar, a casi nadie le gusta hacer gimnasio. Cuando estamos tan acostumbrados a hacer deportes outdoor, pues es completamente por los opuestos, ¿no? El estar encerrado bueno, nunca los pongo a hacer bíceps porque no es para bici, pero el estar haciendo un mismo movimiento en un solo lugar, pues puede ser aburrido. Yo les digo a todos, es un gusto adquirido. Porque una vez que, Sí. que ves los beneficios, tanto en composición corporal, incluso te da pues hasta autoestima y todo, porque sí te lo da, y también pues te sientes más fuerte al caminar, al cargar cosas, te sientes la palabra es, te sientes más funcional cuando estás fuerte. Entonces, ahí ya es como si les gusta. Entonces, sí es difícil convencer, pero yo les digo que hagan el sacrificio por unas 3, 4 semanas, que es donde ya empiezan a ver los cambios y terminan pues ya como que aceptándolo mucho más, ¿no? Sí, digo, en mi caso, yo la verdad es que siempre he estado acostumbrado de alguna forma a hacer gimnasio, pero sí me acuerdo que, digo, sobre todo cuando no estaba involucrado en el ciclismo, pues detestaba hacer pierna, ¿no? O sea, ya sabes, típico que pues nada más te enfocas en el tren superior. Pero luego después, ya que empecé con la bici, y como dices, es un gusto adquirido, porque pues ahora prácticamente son los que más me gustan, pero no es porque me guste, sino porque me he dado cuenta de lo que realmente te ayuda arriba de la bici. Sí, ya no te molesta hacerlo, ¿no? O sea, ya tampoco la piensas, entonces, tengo que hacerlo. Lo haces porque, pues, a lo mejor no te encanta, como dicen, tu deporte favorito principal siempre va a ser el ciclismo, pero dices, pues voy a hacer gimnasio, normal. Muy bien, pues ya entendimos el trade-off de volumen, intensidad, pero ahora sí, pues vamos directo al grano. Si tengo esas 6, 8 horas semanales, ¿cómo las voy a distribuir? Sí, primero hay que definir la mejor estructura. Vamos a decir, tomando el mismo ejemplo, si tienes de 6 a 8 horas, ¿cómo es mejor repartirlos? ¿En 4 sesiones? ¿En 5? ¿En 6? Y en lo personal, prefiero que sean
más sesiones a la semana. O sea, que esas 6, 8 horas no las repartas en 4, sino en 5 o 6 sesiones de preferencia. ¿Por qué? Porque de esta manera mantienes el metabolismo más activo si entrenas diario. ¿Ok? Y como quiera, por ejemplo, si entrenas, si decides hacerlo en 4 sesiones, tus días de intervalos van a ser martes y jueves, ¿sí? De 1 hora y media la sesión. Puedes hacer lo mismo si haces las sesiones de 1 hora, porque ahí también puedes meter intervalos. Entonces, igual mantienes la misma estructura de intervalos martes, jueves, 1 hora. El miércoles, que es entre medio de los días de las sesiones de intervalos, lo pones de endurance, ¿sí? Zona 2. El viernes, 1 hora de recovery. Y luego ya lo restante dividido en el fin de semana, ¿no? Entonces, de esta manera estás teniendo tanto los días de intervalos también y pues un poquito más de estímulo en los días, en el miércoles y el viernes, ¿no? Ya si de plano, o sea, si sabes que no puedo estar activo 5 o 6 días a la semana porque estoy bien limitado, pues bueno, hacerlo en 4 sesiones donde ¿qué haría yo? Pues nuevamente, sesión de intervalos martes, jueves, 1 hora y media, si es que tienes el tiempo, 1 hora, 1 hora y media. Y eso sí, los fines de semana sí recomiendo meter sesiones lo más largas posibles, ¿sí? Que por lo general pues van a tener de 2 a 3 horas, ¿verdad? Estas sesiones sí son bien importantes porque aquí es donde puedes pues trabajar un poquito más el sistema oxidativo, el sistema aeróbico y también meter un día más de sesión de intervalos combinado con un día largo, ¿no? Ok, o sea, vamos a en ese escenario, pues 3 días de alta intensidad, pero eso no es mucho. No para estos casos, ojo. No todo el año, como ya lo hemos comentado, no a las 50, 52 semanas, 3 días a la semana de intensidad, pero estas personas como manejan volúmenes bajos, la verdad que la fatiga acumulada es mucho menor. Entonces, sí pueden tener por lo general, en su mayoría, 3 días de intensidad a la semana. No significa que se tienen que terminar o que pueden darse el lujo de terminar reventados 3 días a la semana, no. Hay que hacerlo bien estructurado con un objetivo. Pero sí, o sea, aquí nuevamente martes, jueves de intensidad y de sábado y domingo, uno de esos 2 días, agregarle intervalos. Y el otro día sí que sea puro trabajo de sistema aeróbico, sistema oxidativo, zona 2 base, como lo quieran llamar. Y o sea, en verdad sí les recomiendo que intenten, si es que pueden, que intenten tener un día a la semana de 3 horas. Si pueden los 2 días, sábado y domingo, 3 horas, incluso si tienen hasta 4 horas, y no en todas las semanas, pero también que aprovechen el tiempo, ¿no? Ok, o sea, ese tiempo, ese volumen de alguna forma, pues sí te ayuda a maximizar un poquito más el tiempo y a su vez también tu rendimiento, ¿no? Sí, igual, les digo siempre, entre más volumen tengan para entrenar, entre más horas entrenan a la semana, mayor rendimiento van a tener. A ver, sí, obviamente hasta cierto punto no, o sea, hablamos también mucho de todo en exceso es malo, sí, o sea, ya si tienes hasta 18, 20, 25, 30 horas a la semana para entrenar, ahí es donde hay que mover los hilos entre volumen y la intensidad, ¿verdad? No, más volumen no significa más intensidad hasta ese punto. Pero si no dispones de ni siquiera de 15 horas, de 10, o sea, 10 horas son mejor que 8, 12 horas son mejor que 10, 15 horas son mejor que 10. Ya a partir de las 16, 18 horas ya empiezas a pensarle, ¿verdad? Pero todo abajo de 15 horas siempre va a ser mejor volumen, siempre. Entonces, la estructura, pues sería intervalos de intensidad en la semana, el volumen que haces el fin de semana y quizás si te permite también algo de intensidad en ese fin de semana cuando el bloque lo pida. Sí, correcto. Esa es como la lógica base, ¿verdad? Ya sea con 4 días o con 6, los detalles finos son cuántas sesiones duras. O sea, qué tan duras, cómo se programa, cómo se progresan con el tiempo estas sesiones. Es lo que realmente marca la diferencia ya entre un plan como general y un plan específico, ¿no? Eso ya se va viendo con el tiempo, con las métricas, con los indicadores, pero si la estructura general sería así, intervalos martes, jueves y uno de los, ya sea sábado o domingo, igual con intervalos y el otro día largo aeróbico.
Oye, ¿y los días de intensidad, qué tipo de intervalos usas? Aquí va a depender del bloque en el que esté el atleta. No es VO2 max todo el tiempo, todo el año. Los bloques cambian o los cambios dependen en qué temporada esté. Con estos atletas, la mayor parte del tiempo nuevamente trabajamos piramidal, tempo, sweet spot, porque generan buen estímulo sin tanta fatiga y puedes acumular más minutos ahí. Y ya cuando entramos en un bloque específico de alta intensidad de V2 Max FRCs, ya nos vamos un poquito más polarizados y ya metemos, igual lo había comentado en otro episodio, más o menos en un bloque de V2 Max condensado, lo pongo de 6 a máximo 8 semanas, ya no me alargo mucho más que eso. Y pues después de eso se mantiene con recordatorios, ¿no? Cada 7 días, 14 días hay que estar metiendo recordatorios y así es más o menos como lo trabajo. Ok. Vamos ahora a una de las preguntas, pues, que yo creo muchos se van a hacer, y es que, pues, ¿qué pasa cuando uno de esos días de pronto no dormiste bien, tuviste algún imprevisto y no pudiste completar una sesión? Porque la verdad es que para muchos de este perfil ciclista, pues a veces la bici no es prioridad, ¿no? O para muchos, y simplemente pues tienen que cancelar a veces este tipo de sesiones, no por gusto, sino porque simplemente no pueden. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Qué hay que sacrificar? ¿O si cambias una sesión por otra? ¿O cómo le haces? En términos generales, nuevamente se prioriza la intensidad. Hablando, por ejemplo, del caso de los 6 días a las 5 o 6 sesiones a la semana, ahí le das prioridad a los martes, jueves sobre los miércoles, viernes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en general o en su mayoría de los casos, yo les recomendaría que los entrenamientos del sábado, domingo, que esos los prioricen porque es donde se trabaja nuevamente más volumen, más tiempo. Y si tienes que escoger uno entre esos 2 días, ya sea el día medio largo o largo con intervalos o el día largo aeróbico puro, probablemente escogería el día con intervalos. Ok, o sea, en ese caso el beneficio que te da pues es mayor a que el retorno que obtienes simplemente de esa parte aeróbica. Sí, o sea, porque a final de cuentas, pues semana a semana vas a ir trabajando la parte aeróbica, digo, también la intensidad, pero nuevamente estamos limitados en volumen, entonces eh, creo yo que el retorno te va a dar más retorno de inversión el día con intervalos. Y también, de esos 2 días, vamos a decir que tiene que sacrificar o el sábado o el domingo. El día que vayas a sacrificar, yo recomendaría que sea el más corto, ¿sí? O sea, pocas palabras, si se puede combinar el día más largo con los intervalos, am, es lo que yo haría, ¿sí me explico? Ahí estás Ok, sí, teniendo, sí, sí. pues, que llámale los 2 mundos, tanto el volumen con los intervalos, ¿verdad? Ok, y pues también algo importante a mencionar es que pues esto es como en sesiones específicas, tampoco se trata de que estés saltándote todas las veces o que hacer zona 2 no importe, ¿no? Porque pues si te está pasando esto recurrentemente, pues entonces tampoco vas a obtener los beneficios de la zona 2 o de la parte aeróbica. Sí, y además también, nuevamente, depende del caso, y es ahí donde entra la importancia del coaching one on one, del entrenamiento personalizado. Si traes fatiga acumulada, o sea, te has sentido medio cansadón así, y el fin de semana vas a tener que sacrificar uno de los 2 días. Bueno, en ese caso, sacrificas el día de intervalos y te vas a hacer el día más largo posible, pero aeróbico, ¿sí? Entonces, también depende del caso, del bloque en el que esté, cómo se siente el atleta. O sea, son muchos factores a considerar. Aquí estamos hablando generalizando, ¿no? Que todo está normal, etcétera. Pero si ese es el caso, pues en ese caso ya me iría por trabajar aeróbico y lo más largo posible. Entonces, depende. Oye, cambiando un poquito de tema, para alguien que dispone de tan poco tiempo, ¿es factible tener una preparación para un evento de gran formato, tipo un gran fondo, estos eventos de 3, 4, 5 horas, o no es realmente factible? Si es factible, con una condición.
necesitas, como les comento, por lo menos que un día a la semana puedas entrenar 3 horas. O sea, si es un evento de 4 o 5 horas y nos ponemos a pensar, pues por lo menos tienes que estar rodando 3 horas frecuentemente, ¿verdad? Si de plano no puede ni siquiera 3 horas, que no sé, máximo 2 horas, ahí compensamos otra vez pues, con intensidad, todo eso, como quieras complejo, pero sí podrían, nada más simplemente con un objetivo claro, es van a ir a hacer el evento más que nada para vivir la experiencia, para disfrutarlo, sin un enfoque de rendimiento o de resultados. Sí, sí hay que tener bien claro estos objetivos, porque si no puedes rodar largo, pues y estás queriendo ir a rodar a un evento largo más intensidad, porque los eventos son largos e intensos, ¿verdad? Entonces, pues sí se vuelve complejo, simplemente con que tengas bien claros los objetivos. Sí, y esta es una parte bien importante en esa comunicación con el atleta, porque a veces simplemente por la emoción quizá de decir, me quiero inscribir a un evento, pero realmente no saben pues todo lo que involucra el prepararte específicamente, como dices, para realmente disfrutarlo y que, que no vayas a ir ahí a la mitad, tengas que abandonar porque ya no pudiste. Pero a veces también es importante uno como atleta decidir si es el momento indicado como para hacerlo o no, porque quizás estás en una etapa de tu vida en donde no puedes entrenar lo suficiente, donde pues quizá un evento de esa naturaleza pues no es lo que mejor te viene porque no dispones de tanto tiempo y luego también, si estás fallando constantemente a los entrenamientos, te puedes desanimar, llega el punto donde está el evento, quizá abandonas, te desanimas más y luego abandonas el deporte por completo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser también pues una buena comunicación entre el atleta y el coach y una evaluación personal como atleta, ¿verdad? Es correcto. Otra pregunta muy importante y es, con tan poquito tiempo, ¿es mejor entrenar afuera o si tienes la disponibilidad de rodillo, es mejor entrenar indoor? Entre semana, indoor, porque eficientizas más el tiempo. Te quitas traslados muchas veces, sobre todo en la bicicleta, tienes que echar la bici al carro para irte a otro lugar para entrenar, o también si, incluso si sales desde tu casa, pues hay semáforos donde hay tiempos muertos porque dejas de pedalear, te paras, entonces todo eso le resta calidad al entrenamiento. El fin de semana, si tienen la oportunidad, sí les digo, sí les recomiendo que salgan porque ahí es más tema mental, o sea, al final de cuentas están aquí para disfrutar el deporte y la verdad que la mejor manera de hacerlo es al aire libre, ¿verdad? Entonces, pero entre semana, sí, indoor, que considero yo que eficientizas más. Sí, sabes que también uno de los beneficios del rodillo, sobre todo de los rodillos inteligentes, para gente que no tiene tanto tiempo, pues es que te ayuda a maximizar el entrenamiento específico, porque pues de alguna manera todo va súper estructurado y se ajusta el, la intensidad del mismo rodillo para que vayas exactamente a los watts que te va pidiendo. Entonces, pues sí evitas mucho de estos tiempos muertos y te ayuda a que pues ese entrenamiento, aunque fue de una hora, por ejemplo, pues sí fue muy específico y si todo estaba correcto, pues lo ejecutaste al pie de la letra. Sí, en esos casos, pues quieres aprovechar cada minuto de entrenamiento. Los que disponen más de tiempo, tengo atletas que pues tienen tiempo más ilimitado, no ilimitado, pero pues, más tiempo disponible. Am, Esa es una pregunta que me hace mucho, ¿qué es mejor, indoor o outdoor? Y el punto que tú haces de que pues, desde el inicio estás en la intensidad exacta, sí es cierto, pero si dispones de más tiempo para entrenar, tienes un poquito más de margen, como estás haciendo más volumen, pues no pasa nada si, por ejemplo, los primeros 5 o 10 minutos que te estás por la ciudad y eso, pues son un poquito más variables, un poquito más muertos, pero pues tienes 2, 3 horas entre semana para entrenar y al día siguiente también, entonces no se vuelve algo tan crucial, ¿verdad? Y lo disfrutas más porque estás afuera, pero para estos casos, si quieres maximizar todo lo que se pueda. A ver, y ahí te va una pregunta interesante. Para los que tienen rodillo inteligente, ¿lo harías con el Erg Mode activado o desactivado? Una muy, muy buena pregunta. Te voy a ser honesto, yo prefiero que lo hagan sin el Erg Mode. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por? Porque sí, o sea, el Erg Mode te lleva a la intensidad
exacta que te pone el entrenador. Dentro del rango se va exactamente la mitad o una potencia fija si es que te la puso. Pero recordemos, el cuerpo no es una máquina, ¿sí? ¿Qué significa esto? Día a día puede variar el cómo nos sentimos. Entonces, por eso mismo manejamos rangos, porque un día que prescribimos Endurance zona 2 entre, no sé, entre 160 y 180 watts, en un día puedes sentir diferente esos 160 watts que al día siguiente. O sea, en un día a lo mejor sí vas a poder traer sin problemas 170, 180 watts. La RP te encaja dentro de la zona 2, vas en RP 3-4, todo está bien. Otro día que traes más fatiga porque un día antes realizaste intervalos de 2 max u otro entrenamiento, vas más forzado, llevas más fuerza a la máquina, entonces decides ir a 160 watts, porque ahí es donde llevas la RP 3-4. Entonces, esa es la flexibilidad que uno debería de tener diaria en base también a las sensaciones, pero el Erg Mode no te permite eso. Sí, entonces, ¿qué pasa? Puedes estar trabajando forzado porque la máquina te lleva a una potencia fija, ¿no? Sí, y aparte también, incluso en esas sesiones, vamos a decir por experiencia propia, ¿no? Que tienes no sé si usas Swift, por ejemplo, y tienes la aplicación o tienes ahí el iPad o lo que sea, y pues de acuerdo, si tú tienes activado el Erg Mode, o sea, tú puedes ajustar el porcentaje de la intensidad, por decirlo así, ¿no? Del, pues del intervalo, ¿no? O sea, De lo que si te tú, prescribieron. vamos a decir, ándale, exactamente lo que te prescribieron, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues si amaneciste un día que tenías un poquito más fatiga, pues podrías bajar el porcentaje y reajustar. Pero yo creo que aparte también uno de los beneficios de no tener el Erg Mode activado, pues es que acostumbras a tu cuerpo también a esa, pues, variabilidad eh, que es inevitable cuando estás rodando afuera, ¿no? Es correcto, es un muy buen punto eso. Am, Toca mucho, o sea, cuando alguien entrena siempre en Erg Mode, se acostumbra a que la máquina le ajuste la intensidad. Y cuando entrenan en la calle, no saben sostener una potencia constante. ¿Sí? Entonces, eso sí se vuelve un problema porque realmente como que pierden la sensibilidad de eso, de cómo se deben de sentir, pues, X watts, ¿no? Y eso es bien importante para también conocerte. Y recordemos, realmente no es que vayas a recibir un beneficio mayor por ir siempre, por un ejemplo, en un entrenamiento de zona 2 por mantener exactamente 150 watts porque te va a ajustar el erg, no te va a dar ningún beneficio mayor que el hacerlo sin el erg mode, aunque vayas a 140 y luego 147, que haya esa variabilidad natural. No es mejor llevar el erg mode fisiológicamente hablando. Entonces, arriesgas más, por así decirlo, por estar trabajando a lo mejor más forzado que hacerlo naturalmente. Ok, sí, sí lo entiendo específicamente. Y creo que nada más el único caso, bueno, por ejemplo, atletas que disponen un poquito más tiempo, pues sí hay veces que tomas el rodillo, no sé, de un entrenamiento aeróbico, que si dices, sabes que ahorita, sobre todo si ya tienes un poquito más experiencia, ¿no? Pero que dices, bueno, ahorita no quiero concentrarme tanto en esa variabilidad y quiero poner una película y simplemente irme así constante, ¿no? Sí, se vale, o sea, no estamos diciendo que nunca uses el erg mode, no, combínalo. Combina sesiones con y sin erg mode, pero sí combínalos. O sea, no dependas de una máquina para que siempre te esté regulando la intensidad en tus entrenamientos. Es bien importante eso. Ok, ahí te va otra. Esta va a calar para algunos, pero ¿necesitas entrenar solo o en grupo? La pregunta que siempre cala, ¿no? Y mi respuesta va a ser siempre la misma. Siempre es mejor entrenar solo en su mayoría. No estoy diciendo que nunca vayas a rodar en grupo, pero en su mayoría es mejor solo. Por lo que ya hemos dicho, puedes entrar en específico a tus intensidades, etcétera. Pero sobre todo, para el que busca rendimiento y que tiene poca disponibilidad para entrenar, esto todavía es más importante porque imagínate que tienes 6 horas, 8 horas a la semana para entrenar y de esas 6, 8 horas te vas con un solo día a la semana que vayas, la del fin de semana, que vas en grupo todas las semanas y es la rodada de 3 horas.
ya te quitaste 3 horas específicas porque en grupo no se puede entrenar específico. Entonces ya nada más a la semana tienes 3 horas para jugar pues con lo que puedas hacer, ¿no? Entonces, cada minuto cuenta. Las ruedas grupales sabemos, rara vez tienen un objetivo específico. Te vas atrás, o te llevan del gancho, o vas al límite sin control. Entonces, si de tus 6 horas metes 3 horas, pues ya el 50% nada más tienes disponible para entrenar correctamente, ¿no? Sí, y aquí es donde se vuelve, híjole, se vuelve difícil porque, o sea, poniéndome en el caso específico del atleta, pues a veces dices, pues tengo como poquito tiempo en la semana, entreno todo el tiempo en rodillo, entre semana, y luego el fin de semana, pues quiero salir y quiero, pues, rodar con mis amigos, por ejemplo. Ahí, como ya lo hemos platicado también en otros, creo que fue en el episodio Zona 2, pues va a depender también mucho del atleta, si tiene algún objetivo cercano, por ejemplo, donde ahí pues tienes que estar como súper enfocado, o si quizás estás buscando solo mejora general y estés dispuesto a sacrificar un poco ese rendimiento porque pues sí tienes que saber, como dice Freddy, que, ok, pues si vas a salir en grupo, naturalmente siempre o van demasiado duro o van demasiado suave, vas haciendo asientos solamente, entonces realmente no estás trabajando, no estás estimulando correctamente pues lo que el coach te está pidiendo o en esa progresión natural. Y si ese es el caso, si tomas esa decisión, pues nada más tienes que estar consciente de que pues tu progreso no va a ser el mismo y a su vez también puede alentar la misma progresión porque sobre todo no sé si te fuiste en una rodada que le metieron duro y tú también te quisiste pegar ahí, pues obviamente hay una fatiga acumulada pues bastante fuerte que eso entonces va a ralentizar las sesiones de la siguiente semana y así, ¿no? Sí, o sea, se resume a no puedes controlar las variables rodando en grupo, dependes de lo que quiera hacer la gente, de tu nivel contra los demás. Hiciste un buen punto, o sea, aquí siempre, pues depende del objetivo del atleta y como dices, tienes que estar consciente si realmente tu enfoque es performance, rendimiento, aprovechar lo más que puedas con el poco tiempo, no es lo ideal. De hecho, te afecta, o sea, realmente frena tu progreso, esa es una realidad. Si tu enfoque es mantenerte, buscarlo más por diversión, desestresarte del trabajo, de la familia, lo que quieras, se vale, también es completamente válido, simplemente siendo consciente de eso. Oye, Freddy, ¿y en estos casos vale la pena hacer pruebas de campo, pruebas de lactato para gente que dispone con tan poco tiempo o no es tan necesario? Sí, y yo diría que nuevamente con más razón. Como tienes tan poco tiempo, quieres que cada sesión valga. Entonces, estas pruebas, tanto de campo como de lactato, te dan una partida real de dónde estás, de tu condición, también permiten medir progreso, porque pues, si no haces pruebas, no sabes si realmente lo que estás haciendo te está ayudando. Y también permiten ajustarte las intensidades de los entrenamientos. Ya lo que hemos visto, que es lo que se observa con las pruebas de lactato, los límites, el límite de tu sistema aeróbico, anaeróbico, todo eso para prescribir intensidades adecuadas. Independientemente si tienes poquito tiempo, esto es, en lo personal, considero que es necesario. Si no, pues te estás trabajando a ciegas, ¿no? Entonces, al final nuestra filosofía es simple, la famosa frase, lo que no se mide no se mejora, y eso aplica igual tanto para los que tienen mucho tiempo y los que tienen poco tiempo. Algo que vemos mucho también con este tipo de perfil es que pues tienen horarios inconsistentes y vamos a decir que a veces pueden entrenar en la mañana, a veces de repente tenían el entrenamiento en la mañana pero no pudieron por una junta en el trabajo o algún imprevisto y entonces dicen, bueno, tengo que entrenar en la noche. Pero ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo ajustas las sesiones? Porque si hiciste una sesión en la noche, ¿a poco vas a entrenar otra vez en la mañana, el tiempo de recuperación? ¿Qué onda con todo eso? Sí se puede, pero hay que hacer los ajustes necesarios. O sea, no sé, si entrenaste en la noche y dentro de 2 días no vas a poder entrenar, entonces tienes que entrenar al día siguiente. O sea, en vez de martes y jueves, esa semana tiene que ser martes y miércoles, por X razón. Sí se puede, nada más. Siempre les digo, la comunicación es súper clave por ambas partes. O sea, también es un compromiso del atleta que le avise con anticipación a su coach antes de iniciar la siguiente semana
Por ejemplo, el sábado o domingo, avisarle, o el viernes, cómo va a estar su siguiente semana, pues para que el coach tome esas consideraciones. Y si va a entrenar 2 días seguidos, pues bueno, entonces no sé, el martes hace su día de intensidad y el miércoles ya el entrenador toma la decisión si le vuelve a meter día de intensidad o mejor hacerlo endurance, o si el martes, ah, terminando el entrenamiento, a lo mejor le dice que priorice la recuperación por medio de un recovery shake, de carbohidratos, todo eso para que esté listo para el día siguiente porque es más clave. O sea, de ese tipo de cositas, vaya, se pueden planificar sin ningún problema, pero se tiene que avisar con anticipación. Ok. Y me imagino también que mientras más pasa el atleta con el coach, más se van entendiendo un poquito en esa estructura de trabajo, pues el mismo atleta también va aprendiendo. Eso me pasaba a mí al principio, que vas aprendiendo también como de acuerdo si hay algún imprevisto o algo que no estaba dentro del plan, pues igual en una sesión se lo comunicaste al coach y en ese día, no sé, te cambió el plan hasta en la tarde o en la noche y ya no eran horarios correctos para comunicarlo, pero ya con esa experiencia que tienes, pues ya tienes algo de información que te puede servir como para decir, bueno, pues ya en otra semana me ha pasado eso, ya sé que pues lo puedo cambiar más o menos por esto, ¿no? Sí, ya entra ya el lado de la experiencia del atleta, que definitivamente se va mejorando con el tiempo. Sí. Un tema más, antes de pasar ahora sí al caso real, pero pues un tema muy, muy importante que es la parte de la nutrición. ¿Qué le dirías a un atleta en todo este tema en lo que respecta a la nutrición? En resumen, les puedo decir que jamás ayunen en sesiones de intervalos. Jamás. Pero nunca. No importa que la sesión sea si el entrenamiento es de 1 hora, 1 hora, 1 hora y media, pero si tienes intervalos, nunca, nunca, nunca ayunes, ¿ok? Para poderlas hacer de calidad. No necesitas consumir carbohidratos durante, ya lo hemos comentado, si es de 1 hora, 1 hora y media. Ya después de esto sí, pero si es corta la sesión con intervalos, jamás ayunen. Y para los atletas que tienen los 5 o 6 días a la semana de rodar, o sea que el miércoles van a hacer 1 hora, por ejemplo, de endurance, y el viernes 1 hora de recovery, ahí sí pueden darse el lujo de ayunar, si quieren. Como quiera, en su mayoría no lo recomiendo, en lo personal no le veo sentido, porque si quieren recortar calorías lo hacen durante lo restante del día, no cercano al entrenamiento. Pero bueno, lo pueden hacer, pero con cuidado. Por ejemplo, ya hemos hablado hay estudios que prueban que el consumir carbohidratos durante o el no ayunar, etcétera, que hay menos daño muscular. O sea, cuando tú ayunas o cuando no consumes carbohidratos durante la sesión ya media larga con intervalos, hay un mayor daño muscular, entonces la recuperación se ve afectada. Entonces, ¿qué significa esto? Si tú decidiste ayunar el miércoles de endurance, porque es un día de endurance de 1 hora, pues nada más ten en consideración que un día antes hiciste intervalos y al día siguiente vas a volver a tener intervalos. Entonces, por eso te digo que yo no le veo sentido el ayunar. No tienes que comer todos los waffles y la cajeta que te echas en un día largo y así, pero sí echarte algo como no sé, un yogur griego con crema de cacahuate y poquita miel, o un pan con crema de cacahuate, o sea, un desayuno sencillo, no tan cargado, pero no ayunar. Ok, sí, súper, súper clave la nutrición y como lo hemos comentado en otros episodios también, pues la nutrición no es solamente el cómo te va a influir durante la sesión, sino también el cómo te ayuda o te afecta en la recuperación y luego eso pues se vuelve ya como un efecto de bola de nieve porque si no estuviste comiendo lo suficiente, entonces estás más fatigado y al día siguiente ya no pudiste hacer el entrenamiento igual y si sigues comiendo igual, bla, 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 no se vuelve esta bolita que este como círculo vicioso que nunca termina. Sí, es correcto. Si quieren bajar de peso, mejor eso háganlo durante el día, no lo hagan alrededor del entrenamiento de la bicicleta. Nunca recorten calorías cercano a la sesión de entrenamiento. Ok, pues Freddy, ¿te parece si pasamos ahora sí al caso práctico, al caso de un atleta real que preparamos por aquí?
porque pues es específicamente este perfil de atleta que cumple con todos los requisitos que hemos estado compartiendo con anterioridad. Entonces, si nos compartes un poquito, Freddy, de qué es lo que nos vas a estar mostrando. Sí, les voy a mostrar un caso de un atleta que disponía de poco tiempo, de 6 a 10 horas a la semana, pues variaba por su trabajo, por situaciones de viaje, familiares, etcétera. Entonces, es un caso muy común de poca disponibilidad, pero estructurándolo de la mejor manera, tuvo mejoras, o sea, en sus picos de potencia que lo vamos a mostrar en el WKO, de 5 segundos, de un minuto, de 5, prácticamente en todas las duraciones fue mejorando en el transcurso del año. Y le manejamos en estos casos, muchas veces llegan por simple mejora general, salud, o sea, no tienen un objetivo en específico. Entonces, la manera en la que yo trabajo con esos atletas, por lo general, es una periodización tradicional, donde siempre el core, pues es el endurance, ¿verdad? La base aeróbica, etcétera. Pero, y las sesiones de intervalos, pues le vamos incrementando la intensidad progresivamente de tempo, nos pasamos a subumbral, a umbral, a V2 max, o sea, una progresión lineal, una progresión tradicional, por así decirlo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un atleta, un ejemplo donde le voy a ir dando para abajo, pues para ir observando todo como por encima. Em, y pues bueno, comenzamos, o sea, aquí como pueden ver, aquí son las horas a la semana donde pues está entrenando 6 horas, 5 horas, 10 horas, entonces pues variaba, depende de su situación, ¿no? Y podemos ver aquí lo rojo, pues son los días que no pudo entrenar, ¿ok? Lo de verde, pues sí lo pudo cumplir. Entonces, comenzamos con bueno, en general así, pues con días de recovery, endurance, un día aquí, por ejemplo, de intervalos específicos, como le queramos llamar, de tempo, zona 3, y después acá le empezamos a progresar a umbral, aquí combinamos tempo con umbral, y así nos vamos, ¿no? Entonces seguimos con trabajo de umbral, o sea, aquí se van a dar cuenta que, como les comenté, le manejé una, o sea, le manejé un poco más piramidal, que van a ver más cantidad de semanas donde metemos tempo, subumbral, umbral, y luego ya al finalizar metimos el bloque de alta intensidad que fue de V2 Max, FRCs, el sistema glucolítico, etcétera. Entonces, aquí tenemos tempos, subumbrales, donde vamos incrementando también el tiempo en la zona, retoques o recordatorios también de alto torque. Si se fijan también mucho de core es, en este caso, pues endurance, aquí 8 horas, 9 horas. Entonces, mira, aquí realizamos bueno, aquí no fue la prueba de esfuerzo, no recuerdo para dónde la cambió, pero le agendamos también pruebas de lactato, pruebas de campo. Entonces, bueno, aquí subthreshold es subumbral, ¿no? Alto torque. Entonces, si nos vamos para abajo, alto torque, con endurance, alto torque, am, alto torque. Aquí, por ejemplo, aquí salió de vacaciones, entonces pues aquí dejó de entrenar 10 días, ¿no? Digo, 1 o 2 días se mantuvo medio activo caminata, pero pues dejó de entrenar de 10 días. Regresamos y como dejó de entrenar esto acá, pues tuve que modificar el plan y pues volver a hacer más retoques de endurance de baja intensidad, ¿no? Las primeras 2 semanas, que es como fueron semanas nuevamente de transición. Y luego ya acá continuamos, pues endurance alto. Bueno, fueron 3 semanas de hecho. Luego ya seguimos acá nuevamente con subumbral, alto torque, umbral, y así nos vamos, ¿no? Entonces, si se fijan cómo llevamos ya varias semanas trabajando tempo, subumbral, umbral, o sea, el core el modelo es más piramidal, ¿sí? Y luego si nos vamos ya más para abajo, que ya llevamos acá varias semanas, ya comenzamos sigue siendo umbral, pero aquí ya le empiezo a poner umbral más alto o supraumbral, que es entre umbral y V2 max. Y aquí ya empezamos, ahora sí, con más alta intensidad, que son max aeróbicos en intervalos de VO2 max, ¿sí? Donde aquí ya el core o este bloque, pues son trabajos más intensos, ¿no? Retoques aquí de tempo, recordatorios, pero seguimos con los trabajos de V2 max. Y luego acá, por ejemplo,
Ya después de 2, 3 semanas de V2 Max, luego nos pasamos a otra intensidad todavía más alta, que son los FRCs. Son intervalos meramente glucolíticos, anaeróbicos, como ya los hemos visto. Am, Seguimos recordando el umbral, pero ahora bastante FRC. Y pues bueno, o sea, esta es como una progresión, como les comento, lineal, ¿verdad? Am, ¿Qué generó esto? Pues, lo podemos comprobar aquí en WKO. Aquí podemos observar pues sus mejoras. Aquí están gráficas de 5 segundos, picos de 5 segundos, de 1 minuto, de 5 y de 20 minutos. Nuevamente la línea punteada es la tendencia, pues vemos cómo va progresando, va mejorando en todas las duraciones durante el año, y los bolitas pues son los picos semanales durante el año de cada una de estas duraciones, ¿no? Entonces, pues aquí podemos observar que a pesar de, pues sí, tener cierta inconstancia en los entrenamientos, pues por tiempos, por X razones, pues todavía el atleta podía seguir mejorando, ¿verdad? Claro, No. ojo, esto va a llegar a un punto en el que va a tener su tope, y si va a querer seguir mejorando el atleta, pues una de dos, o tiene que mejorar su constancia o tiene que aumentar su volumen semanal de entrenamiento, etcétera, ¿no? Pero todo eso ya lo vas viendo conforme vas analizando las métricas, y tú ya ves el punto donde ya el atleta se está estancando en el progreso. Entonces ya, pues ahí ya tomas la decisión de se tienen que sentar, platicar, pues qué es lo que se tiene que hacer si quiere el atleta seguir mejorando. Entonces, pues ya, eso es parte del proceso del coaching one on one, ¿no? Ok, aquí unas observaciones que me parecieron interesantes. Una de ellas, pues en algunos días veo que pusiste trabajo de gimnasio. El atleta, pues igual por tiempo no podía hacer ambas, ¿no? Bicicleta y gimnasio. Y como lo habíamos comentado, pues sacrifica el gimnasio para priorizar la parte de la bici. Es correcto. Em, y, y luego otra pregunta que tenía es, normalmente en este progreso más lineal, ¿como cuántas semanas estás destinando a cada uno de los diferentes sistemas? Me voy a ir algo a una respuesta general, porque a final de cuentas, o sea, la respuesta más bien a eso es dependiendo cómo vas viendo las métricas. O sea, si tú, si le empiezas a meter tempo subumbral por X cantidad de semanas, tú vas, o sea, en el análisis de datos, tú vas viendo pues que si sigue mejorando, le sigues metiendo los estímulos, le sigues aumentando el tiempo en la zona, ya sea por cantidad de intervalos o alargando los intervalos, y ya cuando veas el momento donde ya se está estancando, es donde ya tomo la decisión yo de moverme a los siguientes estímulos. Entonces, no te puedo decir unas semanas fijas, te puedo decir un rango de a lo mejor de la planificación piramidal, que es tempo, sub, umbral, etcétera. Pues te vas a unas pueden ser entre 8 a 12 semanas, y luego cuando, como les he comentado, cuando entras al bloque de alta intensidad, V2 Max, FRCs, pues te vas de 5 a 8 semanas de duración, ¿no? Es más o menos los rangos que se manejan. Ok. Otro tema es el tema de, pues, la intensidad, como habíamos comentado, porque el hacerlos, las sesiones de intensidad no significa todo como VO2 Max o FRC, sino que el trabajo de umbral, subumbral, pues obviamente también es trabajo de intensidad. Si alguna vez has hecho ese tipo de intervalos, pues sabes que son esfuerzos importantes, ¿no? Sí, sí, al final de cuentas, todos los estímulos son importantes, todos empujan a todos, tanto la zona 2 empuja al VO2 Max, al FRC o viceversa. Pero sí hay que tener un objetivo claro, una progresión adecuada, y también se tiene que tener la flexibilidad en la planificación porque pues recordemos que hay muchos factores externos, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta, es bien, bien importante. Muy bien, pues como lo hemos hecho en los otros episodios, vamos a exponer algunos de los mitos más populares o a contestar algunas de las preguntas más recurrentes. Y el primero de ellos es que si no tienes más de 10, 12 horas a la semana, pues mejor ni te esfuerces. Sí, esto es falso. Ya vimos el ejemplo claro, cómo esta persona disponía de poco tiempo, y aún así vimos con datos objetivos, con números, que, que iba mejorando semana tras semana, mes tras mes durante el año.
pero a ver, si es una realidad que las personas que disponen de más volumen, sí van a obtener un mayor rendimiento, ¿sí? Alguien con más disponibilidad tiene una ventaja definitivamente porque tienes los dos mundos, pues el volumen y la intensidad, eso es innegable. O sea, entre más tiempo tengas para entrenar, es mejor, hasta cierto punto. Obviamente ya, de nuevo, partiendo ya arriba de 15 horas, pues es donde ya se comienzan a tomar decisiones si qué es mejor, si mantener volumen o aumentar la intensidad, etcétera. Pero, y a lo mejor en este punto más volumen puede ser contraproducente. Pero si no es el caso, que es en la mayoría, la verdad que les comento, 15 horas son mejor que 13, 13 son mejor que 10, 10 son mejor que 8. El segundo, que yo creo que ya lo desmentimos hace rato en el episodio, es entre menos tiempo tengas, tienes que andar siempre súper duro, siempre entrenar al máximo. Sí, ese es peligroso porque por lógica es la típica, ¿no? Entre más duro entrenes, pues el cuerpo se adapta y mejoras más, pero no, no es así. Hay que cuidar la fatiga y, y hay que cuidar las cargas de entrenamiento. Eso es tanto para la gente que dispone de poco tiempo como de mucho tiempo. El tercero es, si no completaste el plan exacto como se diseñó, la verdad es que ya no te sirvió de nada. Sí, también es falso y lo vimos igual con el ejemplo. Pues, la ejecución no fue perfecta, se saltaban varios días ya sea de fuerza o de entrenamiento. Sin embargo, pues lo que importa es que proteges cuando algo no lo puedes cumplir, ¿verdad? O sea, que aquí el tomar decisiones de qué priorizar, o sea, qué modificar si no pudiste entrenar, esos son la toma de decisiones y realmente lo que importa, porque obviamente entre más te apegues al plan, más resultados vas a tener. Eso es un hecho, ¿sí? O sea, al final de cuentas, si te planifican y del 100% puedes cumplir el 50, pues vas a obtener el 50% de los beneficios, ¿no? De los estímulos. Pero, pues bueno, para eso debe ser un plan personalizado, un plan flexible, para en caso de que sucedan estas cosas, pues que se pueda ajustar de la mejor manera. Sí, y es eso que comentas nos lleva perfectamente al cuarto mito, yo creo que uno de los más fuertes actualmente, y es que pues para gente que dispone de poco tiempo, realmente pues no necesitas un coach personalizado, sino que con una app de inteligencia artificial lo puedes hacer todo. ¿Qué opinas de esto? Sí, esto es algo pues que yo creo que en todos los sectores está viniendo muy fuerte la inteligencia artificial. Sí es de mucha utilidad, pero pues como todo tiene sus limitaciones, ¿no? Y recordemos que pues puede ser peligroso porque, a ver, el cuerpo, recordemos, no es un robot, ¿sí? Nosotros no somos un robot y muchas veces lo que dicen las métricas no es lo que realmente sentimos, ¿ok? Y aquí es donde entra la sensibilidad y la experiencia del coach para hacer ajustes que la inteligencia artificial no puede hacer, porque la inteligencia artificial solo responde al input que tú le das o a las métricas que observa, ¿verdad? O que toma. Entonces, el problema es que, o sea, otro de los problemas es de que la inteligencia artificial pues, casi siempre te da la razón, ¿verdad? Entonces, tú le dices cómo te sentiste y te confirma que hiciste bien, o sea cierto o no. Entonces, puedes estar cavando un hoyo cada vez más hondo sin darte cuenta, porque nunca te va a contradecir. Además, pues el atleta, la realidad es de que el atleta no es entrenador, entonces muchas veces el input que le da la inteligencia artificial para generar su plan, muchas veces está mal planteado, o sea, desde el inicio, porque el atleta no sabe realmente qué necesita, qué estímulos, o las demandas de su objetivo, o en qué enfocarse, o qué bloque sigue. Entonces, este es un tema que sí pasa mucho, ¿verdad? Sí, y la verdad es que digo, ahorita perfectamente como lo demostraste con este atleta, y yo creo que más con, o sea, en generalizando este perfil de atleta, pues importa muchísimo más bien la comunicación con un coach, porque habiendo tanta variabilidad, pues realmente
al llevar esta progresión con un coach que te entiende, que sabe de tu variabilidad en los horarios, que pues a veces inconsistencias también en los entrenamientos, pues ya de alguna forma te va entendiendo, va analizando tus métricas, personalizando exactamente al atleta, y eso entonces pues permite modificar y hacer una progresión que sea efectiva específicamente para el atleta, y como comentas, no se basa únicamente en el input que a veces puede ser erróneo del mismo atleta, o que el app le está interpretando de alguna forma pero que no va de acorde a tus sensaciones. Lo pongo un ejemplo y que me imagino que a algunos también les habrá sucedido, por ejemplo, en estos relojes tipo el Whoop o el Oura Ring, que te mide la variabilidad cardíaca y te da como una métrica de qué tan listo estás, si amaneciste en rojo, en verde, en amarillo. Y en muchas ocasiones me ha pasado que amanezco en rojo, pero cuando voy a la bici me siento perfectamente bien y no va acorde a lo que el reloj me está diciendo. Y a veces el mismo reloj, si le haces demasiado caso, pues te predispone a no hacer una sesión correctamente. Yo por eso casi siempre evito ver mi reloj en la mañana, porque no quiero basarme en ninguna métrica que luego me pueda como hacer Sugestionar. que entrene, sugestionar, ándale, exactamente. Y en muchas ocasiones me ha pasado que las métricas no van de acuerdo a mis sensaciones. Una app de inteligencia artificial se va a ir por las métricas, ¿no? Sí, y recuerden, o sea, lo ideal es empatar, o sea, que todos los días en tus entrenamientos empates la potencia que te prescriben, la RPE o la percepción de esfuerzo y tu frecuencia cardíaca. O sea, estas tres variables, digo, en tu caso también es con la Timeware, el VT1, te apareces ahí Robocop con todos los sensores, pero pues o sea, entre más métricas sí se vuelve, ya lo hemos comentado, más complejo, pero también si tienes la experiencia, te ayuda a tomar mejores decisiones pues porque estás conjuntando todos los datos posibles, ¿no? No solo te estás basando en una. Y nuevamente, hay veces que estás en verde, han habido días donde todos los días amanezco en verde y no avanzo en la bicicleta, no puedo, por X razón. Entonces, ese es el diferencial, creo yo, que tiene el coaching one-on-one, ¿verdad? Sobre la inteligencia artificial. Pues muy bien, yo creo que cubrimos muchísima información de valor, un episodio bastante completo para ti que dispones de poco tiempo. Estoy seguro que te puedes ir del episodio con información que puedes aplicar desde hoy, desde mañana, te pueda ayudar a mejorar en ese rendimiento que estás buscando, si estás buscando salud, lo que sean tus objetivos. Pues estoy seguro que este episodio, espero, que te ayude bastante. Ya sabes que si nos estás escuchando en formato podcast, no te olvides de dejarnos un review, preferiblemente, como siempre repetimos, 5 estrellas, porque nos ayuda a aparecer pues en la lista de los top podcasts, que ese es pues, uno de nuestros objetivos para ser embajadores del deporte, y ayudar a crecer esta bonita comunidad. Si nos estás siguiendo en YouTube, no te olvides de suscribirte, presionar el icono de la campanita, y eso pues te avisa cada vez que hacemos un nuevo episodio. Y también, si tienes alguna pregunta, algún comentario, si tienes alguna idea de algún episodio que se te ocurra o pregunta que podamos cubrir, que tengas la curiosidad o el interés, pues por supuesto déjalo aquí en la sección de comentarios. Y también, si estás buscando coaching, como ya lo compartimos de la importancia del coaching, pues sabes que también nos puedes buscar directamente en nuestra página web www.wisports.mx, y ahí puedes pedir información para agendar tu llamada de descubrimiento y que entiendas pues, cómo funciona todo el proceso. Y a su vez también estamos en Instagram como @normalizados. Ahí también, si quieres, nos puedes dejar un mensaje y estamos pues, también compartiendo parte de este contenido. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, el hecho de que hayas llegado hasta aquí, pues es de mucha importancia para nosotros. Así que, pues nada, muchísimas gracias y que tengas un bonito día, y nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Nos vemos.